Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en primera epístola del apóstol San Juan. Primera epístola del apóstol San Juan. Bueno, todo esto que estamos meditando se desprende de la Pascua, ¿sí? Venimos del fin de semana donde recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Y allí se tocan muchos temas que son muy importantes para nuestra vida espiritual, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquitito acerca de qué sucede cuando un creyente peca, ¿sí? Bueno, porque antes éramos pecadores, vivíamos en el pecado. Ahora ya no vivimos más en el pecado porque el Señor nos ha limpiado, nos ha rescatado y somos del Señor. ¿Pero podemos pecar? Sí, lamentablemente podemos pecar y de hecho lo hacemos. Todos los cristianos en algún momento dado cometen un pecado y tienen que arrepentirse delante del Señor. Bueno, justamente de eso es lo que tenemos que hablar. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una persona puede caer en pecado, puede cometer un pecado, vamos a decir un ejemplo muy sencillo, puede enojarse y decir montones de barbaridad, insultar y maldecir, eso es un pecado. Bueno, pero se arrepiente y entonces le pide al Señor que el Señor corrija eso y trata de hacerlo. Y entonces esa persona está buscando encaminar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vivir en pecado es aquel que insulta todo el tiempo, que ya es una práctica habitual, que cada vez que habla y le pasa algo desagradable, y hay el insulto, ya es algo que está dentro del individuo, ya está dentro de la persona. No es un hecho aislado, es algo que se repite de manera reiterada. Eso es vivir en el pecado, ¿sí? Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Capítulo 2, versículo 1, de primera epístola de San Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Bueno, la palabra propiciación bastante difícil de explicar, pero hay otra versión de la Biblia que dice: Él es el sacrificio. Y me gusta mucho, ¿no? Para que nosotros podamos entender que no es solamente Jesús nuestro abogado, que aboga, que es nuestro abogado defensor frente a Dios. Nosotros pecamos y entonces Satanás es nuestro acusador. Él es el que acusa, ¿sí? Y dice: mirá, este es el creyente que vos salvaste con la sangre de Cristo. Mirá cómo está pecando. Yo lo tenté y peca, ¿no? Y entonces nosotros estamos perdiendo delante del Señor. Pero nuestro abogado defensor, Jesucristo, se presenta delante de Dios, el juez de todas las cosas, y le dice: sí, él pecó, pero yo pagué en la cruz por todos sus pecados, también por este pecado. Y si vos me dejás a mí, a través del amor que yo le voy a enseñar, yo voy a corregir su vida para que su vida sea una vida en santidad. Y allí es donde el Señor tiene misericordia de nosotros. La fuerza del argumento de Jesús en defensa nuestro tiene que ver en que Él pagó, Él es el sacrificio, Él entregó su vida, Él hizo todo lo que hizo por amor nuestro para salvarnos y estaba contemplado que nosotros podíamos caer, porque la vida de santidad tiene que ver también con una vida de rectitud. Y muchas de las personas que llegan a los pies de Cristo tienen una vida terriblemente desordenada. Así que cuando reciben a Cristo y tienen la experiencia del cambio en su vida y disfrutan de esa bendición de parte del Señor, su vida sigue siendo un desorden. Y ese desorden tiene que ser acomodado por la tarea de la iglesia. Allí viene
la labor pastoral, en nuestro caso, en nuestra iglesia, los racimos, donde estamos allí corrigiendo a las personas, enseñándoles con amor, no, mira, esto no lo tenés que hacer más, porque eso te hace mal, esto tenés que corregirlo, esto tenés que modificarlo, ¿sí? Bueno, hay gente que tiene una vida tan desordenada que al principio le resulta un poco tedioso, tiene que cambiar tantas cosas, pero una vez que va cambiando se da cuenta que es beneficioso para su vida, para su relación con el Señor, y entonces se entusiasma y avanza, ¿no? Avanza. Dice la palabra del Señor que había un rey que cuando le tocó ser rey, la nación estaba destruida, estaba muy mal. Entonces, por consejo de gente espiritual, comenzaron a tomar algunas decisiones. Y cuando esas decisiones fueron tomadas a nivel nacional, la bendición de Dios recayó. Y cuando él vio la bendición, dice que se animó a más, ¿no? Entonces, aquellos cambios que al principio eran suaves, se profundizaron. Dijeron, no, vamos, como se dice habitualmente, vamos al hueso, ¿no? Vamos hasta dentro de todo, vamos hasta allá, vamos a terminar lo que empezamos, para que la bendición de Dios recaiga sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, eso es lo mismo que mucha gente hace en el camino del Señor. Tiene muchas cosas para ordenar y para arreglar. Pero cuando empieza a ver la bendición de Dios frente a los cambios que se realizan por el consejo, por la administración, por el pastoreo de la iglesia, se anima, ¿no? Ven la bendición y dice, quiero más bendición, vamos por más, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Y así es como la gente va recibiendo todo lo que el Señor tiene preparado para él. Volvemos a leer. Abogado tenemos... Versículo 1, para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado defensor. El que nos acusa es Satanás. Y Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso tenemos que llevar el mensaje. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿no? Bueno, acá Juan está hablando como pastor, ¿no? Él sabe de que muchas personas son de poner excusa, ¿no? De decir, no, esto de chamullar, como decimos nosotros en nuestro lunfardo porteño, es algo que ya tenían en Medio Oriente, en la época de Juan, ¿no? Diciendo, no, mirá, esto de así, pero no es tanto, ¿no? Se entiende, ¿no? Por eso dice, en esto se sabe que nosotros conocemos a Dios y guardamos los mandamientos. Si nosotros queremos caminar en rectitud, es que realmente tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo. Y acá Juan empieza a tener así una charla mostrando un poquitito su experiencia, ¿verdad? Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Yo conozco al Señor. ¿Cuánta gente, no? No, de Dios sabe, conozco la Biblia de tapa a tapa. Ahora, ¿tu vida está alineada a la palabra del Señor? Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Lo estoy charlando con el Señor. Bueno, entonces quiere decir que no tenés nada. No tenés absolutamente nada. Si vos tenés un auto y lo que tenés es la carcasa y tenés los asientos y no tenés el motor, no tenés un auto. Lo que tenés es una parte del auto. Vos conocés la Biblia, conocés el camino del Señor, esto es lo que está diciendo Juan, ¿no? Y no tenés una vida que está alineada a los mandamientos del Señor, no tenés nada. No tenés una vida cristiana, no tenés la herencia en el cielo. Vos creés que tenés, pero la palabra dice otra cosa, ¿sí? Pero el que guarda la palabra, dice Juan, y verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿sí? Va creciendo en ese amor, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Evidentemente había mucha gente en aquel tiempo que decía una cosa y vivía otra, ¿no? Por allí hemos escuchado una frase, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Evidentemente el apóstol Juan está en desacuerdo de esa frase 100%. Nosotros que estamos en el camino del Señor podemos pecar. Tenemos un abogado
que sacrificó su vida por nosotros y que nos defiende delante del Señor ante las acusaciones de Satanás. ¿Y cuál es el argumento? Primeramente que Él murió por nosotros, entregó en su vida, y que a través de su amor y la obra pastoral de la iglesia en la cual estamos incluidos, el Señor le dice al Padre Celestial: quédate tranquilo, yo voy a perfeccionar esta vida para que sea digno de la salvación que recibió gratuitamente. Y así sucede. Cada uno de nosotros somos corregidos por el amor de otros, por el cariño, por las exhortaciones también. Pero todo esto nos ayuda a bien, para afirmar nuestros pies en este camino maravilloso que es el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Gracias porque a pesar de que tú sabías que íbamos a pecar, preparaste, Señor, todas las cosas para que tuviéramos más de una oportunidad. Muchos de nosotros, Señor, necesitamos de esa gracia, de esa misericordia para ir corrigiendo nuestra vida despacito. Son tantas cosas las que tenemos que acomodar, Señor, pero tú eres bueno y misericordioso y nos ayuda, nos asiste, Señor, para que ese orden vaya llegando de la manera en que a ti te agrada. Gracias te damos en esta hora. Fortalece, alienta y anima a aquellos que están en ese proceso de orden delante tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.